Hola estudiantes de grado 11, les habla la profesora Esperanza Barona de la especialidad en sistemas. Hoy vamos a continuar con el tercer video del punto número 13 al punto número 18. En el punto número 13 tenemos el ejercicio que dice digitar el valor de tres artículos. Vamos a calcular el subtotal, luego le vamos a calcular el IVA, luego vamos a calcular el total y finalmente va a haber un descuento si el subtotal es mayor o igual a 1.000.000 de pesos. De lo contrario, pues no habrá ningún descuento. Aquí hemos colocado algoritmo inicio, definir y fin del algoritmo. Acá tenemos las variables, tenemos A1 para el artículo A1, A2, artículo número 2, A3 para el artículo número 3. Luego tenemos la variable S, que es el subtotal. Por acá tenemos la variable IVA, tenemos la variable total, tenemos D, descuento, precio final, dinero del cliente y de vuelta. Todas esas variables son las que hemos definido para hacer este ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a que aparezca por la pantalla un mensaje que diga digite el valor de tres artículos. Digite el valor de tres artículos y vamos a capturar ese valor de tres artículos. Lo vamos a capturar lo que un usuario escriba por el teclado. Entonces tenemos leer A1, A2 y A3. Cuando ya tenemos el valor de esos tres artículos, vamos a calcular cuál es la suma de esos tres artículos. Es decir, vamos a calcular un subtotal. Entonces vamos a decir que A1 más A2 más A3 lo guardo en la variable suma. Si no tuviéramos que pagar, por ejemplo, un IVA o algo, yo podría leer el programa hasta aquí y diría que este es igual a esta suma. Voy a mirar vamos a colocar que se vea en pantalla cuál es la suma primero. Entonces le vamos a decir escribir, le vamos a decir el subtotal, digamos que este es el subtotal. El subtotal es igual, comillas, coma, S. ¿Sí? Si yo quiero mirar hasta aquí cómo va el ejercicio, yo puedo correr el ejercicio. Primero que todo lo voy a grabar. Siempre que graben, colóquenle un solo nombre. Si le van a poner dos nombres, háganlo con un guión bajo, un guión en el medio o la letra pegada. Vamos a tratar de leer hasta aquí. Supongamos que yo tengo hasta aquí. Entonces aquí dice lo siguiente. Digite el valor de tres artículos. Entonces yo le voy a colocar aquí 100, 200 y aquí 300. Entonces, si yo tengo 100, 200, 300, pues en su total es 600. Es decir, si yo comprara algo que no tuviera IVA, no tuviera ningún impuesto de nada, pues simplemente sumaría esto y esto es lo que pagaría. 100 más 200 más 300 me da 600. Voy a colocarle aquí signo peso. Resulta que vamos a calcularle el IVA a ese subtotal. Entonces vamos a decir lo siguiente. El IVA en Colombia es el 19%. Entonces el 19% es 0,19, lo voy a multiplicar por ese subtotal y lo voy a guardar, 0,19 por el subtotal que calculamos ahora, y lo voy a guardar en la variable IVA. Vamos a mirar cuánto es el IVA. Vamos a decir que nos lo muestre por el teclado. Entonces
Digámosle aquí que el IVA es igual, le damos el signo pesos y llamamos la variable IVA acá. Vamos a hallar de una vez el total, ¿cierto? Entonces el total sería igual a ¿qué? Al subtotal más el impuesto que debo pagar. Y vamos a mirar por pantalla, escribir comillas, vamos a darle aquí comillas, el total es igual signo pesos, coma y llamamos la variable total. Grabamos hasta ahí y lo volvemos a correr. Le voy a dar clic aquí, voy a ampliarlo un poquitico y miramos acá. Digite el valor de 3 artículos. Supongamos que un artículo vale 100 pesos, otro vale 200 y el otro vale 300. Es decir, que el subtotal es 600, el 19% de 600 me da 114 pesos. Y el total que debo pagar, pues debo pagar 600 más 114 que son 714. Listo. Entonces, digamos que en el almacén van a hacer un descuento, pero ese descuento solamente es para aquellas personas que compran más, igual o más de 1.000.000 de pesos. Entonces vamos a utilizar el condicional. Entonces vamos a decir si el total es mayor o igual a 1.000.000 de pesos. Entonces, si yo compro igual o más de 1.000.000 de pesos, me van a dar un descuento del 10%. Entonces voy a multiplicar el 10%, que es 0.10, lo voy a multiplicar por ese total y lo guardo en la variable descuento. Pero si yo no compro, es decir, si yo no llegara a comprar más de 1.000.000, pues mi descuento ya no tendría ningún descuento. Entonces, de lo contrario, o si no, el descuento pues va a ser igual a 0, es decir, tendría 0 descuento. Entonces, mostremos por pantalla, siempre que se hace un cálculo, que un cálculo lo hace el procesador, es muy importante mostrarlo por pantalla, porque allá en la memoria temporal pues están guardados todos esos valores de esas variables o esos cálculos que ya hizo el procesador. Entonces miremos, escribimos aquí para que cuando corramos el programa podamos ver cuál es el descuento, si hubo o no descuento. Entonces le vamos a decir así, el descuento es igual, pongámosle aquí, es igual, coloquemos el signo peso, cerramos comillas y llamamos la variable descuento. Entonces, si hay descuento, pues yo ya no voy a pagar solamente este total. Entonces vamos a hacer un descuento, ¿cierto? Se le va a hacer un descuento a toda esta parte de aquí, lo que quiere decir que el total es, digamos, de la siguiente manera. Digámosle que digamos que nos muestre el descuento. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar finalmente? Entonces voy a utilizar una variable que se llama pago final, y yo ya había calculado el total, que era el subtotal más el IVA, pero a ese valor le vamos a descontar la variable D. Entonces ese sería el descuento, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar por pantalla, escribir, le vamos a decir el pago final es igual, signo pesos, comillitas, y llamamos la variable pago final. Yo siempre acostumbro a dividir todo en partes,
porque es mucho más sencillo, ¿sí? Que hacer una ecuación largota que de pronto no la podamos entender. Entonces el pago final es, aquí va el signo pesos, el pago final es esta parte. Entonces vamos a hacer voy a repetir el mismo ejercicio. Vamos a colocar, digite el valor de tres artículos, vamos a abrirlo un poquitico acá. Digite el valor de tres artículos, entonces 100, digamos 200, 300. Entonces acá el subtotal es 600. 600, el IVA es 114 y el total es 714. No tenemos descuento porque no cumplimos con la condición, porque la condición era que si yo compraba más, igual o más de 1.000.000 de pesos. Por lo tanto aquí el descuento es 0 y sigo pagando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Listo. Cuando ya tenemos esta parte aquí, pues en este momentico que ya el cliente sabe cuánto debe pagar o la persona que está mirando el ejercicio, entonces vamos a preguntar por el dinero del cliente. Entonces, digamos acá el dinero del cliente. Vamos a meter aquí dinero, digite, digámosle aquí, digite el dinero del cliente. Digite el dinero del cliente. Cuando nosotros dijimos digite el dinero del cliente, entonces se digita el dinero desde el teclado y vamos a capturar ese dinero. El dinero debe ser igual a ese total o más, ¿cierto? Porque si yo doy más de lo que cuesta mi compra, pues me tienen que devolver. Entonces vamos a leer aquí la plata que entrega el cliente. Entonces dinero del cliente. Listo. Entonces le vamos a decir al procesador que me haga lo siguiente. Entonces vamos a decirle lo siguiente. Dinero del cliente. Entonces en la variable devolver le vamos a decir que el dinero del cliente le reste el pago final. El pago final y mostramos en pantalla escribir. Vamos a decirle la de vuelta. La de vuelta es igual, signo pesos, comillas, y llamamos la variable db. Listo, entonces grabamos y vamos a hacer un ejercicio. Podríamos hacer el mismo ejercicio. Va a hacer un ejercicio con los datos que hemos hecho anteriormente y luego hacemos un ejercicio para que cumpla al menos esta condición. Entonces voy a correr de nuevo el ejercicio donde me está diciendo que digite tres artículos. Entonces primero voy a decirle 100, 200, 300. Listo, el subtotal es 600, el IVA es 114, el descuento es 0 porque no cumplo la condición, el pago final. Entonces aquí le pido el dinero al cliente. Entonces digamos que el cliente me entregó 1.000 pesos. Entonces la de vuelta es 286. Listo, vamos a hacer, bueno, antes de hacer un ejercicio con números que cumplan la condición, lo primero que voy a hacer es mirar el diagrama de flujo de datos. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a abrir el diagrama para que veamos cómo es. Listo, voy a ampliarlo un poquitico para que lo podamos ver bien. Aquí abrimos esta parte. Si de pronto no alcanzamos a verla, si uno no alcanza a ver, por ejemplo, qué están preguntando. Bueno, ya sabíamos que estábamos preguntando. Entonces aquí, algoritmo inicio. Aquí es donde en este rectángulo definimos todas las variables como reales. Esta es la pantalla que me está indicando. Es un mensaje que me dice digite el valor de tres artículos. Este es mi teclado por donde voy a digitar esos tres valores y esta es cada una de las tres variables A1, A2, A3 para capturar esos valores. Luego esta es la variable suma donde guardo la suma de A1, del valor de A1 más el valor de A2 más el valor de A3.
Luego, si yo quiero ver ese resultado por pantalla, simplemente escribo aquí el subtotal es y llamo esta variable suma. Luego a esa suma le voy a calcular el IVA, que es del 19%. Entonces 0,19 lo multiplico por ese valor que ya se calculó de la suma y lo guardo en la variable IVA. Es decir, que el IVA es el 19% de ese subtotal. Y acá lo miro por pantalla. Después de que lo miro por pantalla, entonces ya tengo que pagar, entonces pago la suma de esos tres artículos más el impuesto y eso se guarda en la variable total. Entonces miramos por pantalla cuándo es el total. El total es y miramos la variable total. Acá viene la parte condicional. Si el total es mayor o igual a 1.000.000 de pesos, entonces si se cumple esta condición, me vengo por esta ruta y sigo por acá. Entonces si es mayor, entonces me van a descontar el 10% de ese total. Y ese 10% de ese total lo guardo en la variable descuento. Pero si yo no cumplo la condición, entonces mi descuento no tengo que calcular nada, simplemente mi descuento es 0, es decir, se le asigna 0 a esa variable D. Listo, al final, entonces podemos mirar el descuento. Entonces el descuento es, él le muestra tanto si hubo o no descuento. Luego el pago final, entonces ya tengo un total que ya lo había calculado que era igual ya tenía un total que yo ya lo había calculado que era igual al subtotal más el IVA. Pero como me van a hacer un descuento, entonces a ese total que ya había calculado le voy a descontar si tuve o no descuento. Y eso lo guardo en una variable llamada pago final. Entonces el pago final es, entonces aquí tengo el pago final que lo muestro por pantalla. Ya cuando ya tengo esto por pantalla, entonces aquí le pedimos el dinero al cliente. Entonces el cliente saca el dinero. El dinero siempre debe ser o igual a la compra o mayor que la compra. Entonces, si es igual a la compra, pues no le vamos a devolver nada. Y si es mayor que la compra, pues tenemos que restar, ¿cierto? Entonces el dinero de la devuelta, entonces sería el dinero del cliente menos lo que tengo que pagar. Y lo guardo en la variable, en una variable de B. Entonces la devuelta que le tengo que dar al cliente y muestro aquí la devuelta que le tengo que dar al cliente. Eso es todo de este ejercicio. Vamos a cerrar aquí y nos devolvemos para acá para el ejercicio. Bueno, el ejercicio número 14. El ejercicio número 14 que lo corregí un poquitico porque no estaba muy bien escrito en el taller en físico que les había entregado. Dice lo siguiente: descuente el 50% si compra 3 camisas o más. Si no, descuente el 10%. ¿Cuánto debe pagar finalmente? Quiere decir que si yo compro 3 o más camisas, me van a dar el descuento del 50%. Es decir, voy a pagar la mitad. Pero si no compro ni 3, si compro menos de 3 camisas, de todas maneras me van a dar un descuento del 10%. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Es muy parecido a un ejercicio que hicimos anteriormente. Entonces acá voy a colocar la palabra inicio y vamos a mirar qué variables voy a necesitar. Entonces yo voy a necesitar, vamos a definir las variables. Entonces yo voy a necesitar una variable P que me puede servir para el precio, una variable, por ejemplo, T de total, una variable descuento, pago final y lo voy a decir como real. Le coloco aquí punto y coma y voy a definir una variable C para cantidad, para preguntar por la cantidad de camisas y le va a decir como carácter, ¿cierto? Entonces ya tenemos aquí las variables definidas.
Entonces vamos a preguntar, vamos a hacer un mensaje que aparezca en pantalla para que un usuario haga lo que nosotros lo queremos pedir acá. Entonces voy a colocar aquí precio de una camisa. Entonces aquí que un usuario digite el precio de una camisa. Entonces el usuario digita el precio de una camisa y ese precio que digita por el teclado lo vamos a capturar con la variable P. Entonces aquí capturamos el precio. Vamos a preguntarle la cantidad de camisas que quiere comprar. Entonces acá le vamos a decir cantidad de camisas. Cantidad de camisas, le doy punto y coma aquí y aquí le voy a decir leer cuando la persona digite la cantidad de camisas que va a comprar, entonces la vamos a guardar en la variable C. Listo, muy bien. Si yo ya conozco el precio y conozco la cantidad, yo puedo hallar el total, ¿cierto? Entonces le digo a mi procesador que me multiplique el precio por la cantidad de camisas que se van a comprar y lo guarde en el precio, que lo guarde por la cantidad de camisas y me lo guarde en la variable T. Vamos a corregir aquí, cantidad de camisas no puede ser de tipo carácter, sino de tipo entero. De razón me salía error acá. Bueno, menos mal que pues este programa no lo deja avanzar a uno hasta que no corrija. Entonces las variables P, repito, P, T, D y PF de tipo real y la variable C como entero. Por eso cuando pedía la cantidad de camisas yo había colocado carácter, pero es un error. Listo, ya teniendo corregido allí, ya podemos hallar el total, ¿cierto? Total es igual a precio por cantidad. Total es igual a precio por cantidad. Yo puedo mostrar por pantalla esta parte. Entonces, digamos aquí, el total es igual, damos el signo pesos, coma, y llamamos la variable total. Lo podemos revisar hasta aquí, a ver cómo nos va. Pero primero voy a grabar acá. Ustedes lo grabarán con el número 14 y le pueden colocar descuento. Listo, entonces voy a correr este ejercicio, voy a agrandarlo aquí un poquitico y para que ustedes lo puedan ver. Entonces tenemos que alguien me pregunta el precio de una camisa, digámosle 20,000 pesos, cantidad de camisas, digamos que vamos a comprar 5, entonces tendría que pagar 100,000 pesos. Aquí no me están diciendo que me van a cobrar el IVA ni nada. Posiblemente ya el IVA ya esté incluido. Aquí lo que nos piden es que la condición es que si yo compro 3 o más camisas voy a pagar la mitad, es decir el 50%. Pero si no compro más de 3 camisas, al menos puedo comprar 1 o 2, entonces me van a descontar el 10%. Entonces vamos a decirle aquí de la siguiente manera: si la cantidad es mayor o igual a 3, si la cantidad de camisas es mayor o igual a 3, entonces vamos a descontar, entonces el 50% es como si tuviéramos 100 divididos, 50 dividido 100. Entonces es lo mismo que tener 0,50. Lo multiplico por el total y lo guardo en la variable descuento. Si esto no se cumple, entonces me van a dar el 10. Entonces el 10% es 0,10, lo multiplico por T. Aquí el descuento ya no es 0, sino que de todas maneras me van a hacer un descuento. Entonces aquí como me hicieron un descuento, entonces mostremos ese descuento. Digámosle escribir comillas. El descuento es igual signo pesos, comillas, y llamo la variable descuento. Es decir, todo lo que voy haciendo, todo lo que le voy diciendo al procesador que haga, yo lo puedo mirar en pantalla a ver si está bien hecho. Entonces le vamos a colocar pago final.
El pago final, lo que yo tendría que pagar ya no sería este total, porque ya tendría yo un descuento. Entonces sería igual a ese total menos el descuento. Y mostraremos por pantalla, digamos, el pago final es igual, signo pesos, comillas, signo peso, siempre se me va el 4, signo pesos, coma, pago final, y le doy punto y coma. Este sería el pago final. Aquí no me están pidiendo, pues aquí no lo vamos a hacer tan completo pidiéndole el dinero al cliente y la de vuelta. Lo vamos a dejar aquí, hasta aquí. Aquí era solamente para probar esta parte del condicional. Entonces vamos a grabar aquí y vamos a repetir el ejercicio, pero ya un poquitico más completico. Entonces voy a agrandar un poquito esto acá y voy a abrir esto un poquito. Entonces el precio de la camisa, digámosle que 20.000, que voy a comprar 5 camisas. Entonces el total, 20.000 por 5 me da 100.000 pesos. El descuento, bueno, aquí quedó mal escrito descuento, ahorita lo corregimos. El descuento es, como es la mitad, el 50% de 100.000 es 50.000. Y el pago final pues serían 50.000 pesos. Listo. Vamos a corregir aquí que escribí mal, invertí estas dos letras. Entonces aquí descuento. Listo, grabamos acá y vamos a... Como acá tenemos el ejercicio, entonces vamos a mirarlo por acá. Vamos a ver cómo se ve por acá. Podemos abrir todo para que se vea. Podemos correr toda esta parte que está arriba, pues yo la copié, pues para que ustedes vieran claramente cómo que me está pidiendo el ejercicio. Es decir, son mensajes. Entonces aquí algoritmo inicial, ¿cierto? Aquí tengo inicial y por acá termina el algoritmo. Recuerden que todo algoritmo debe tener un inicio, un fin, debe ser finito porque debe terminar en alguna parte, debe ser ordenado y etcétera. Bueno, vamos a mirar este ejercicio. Este no era. Nos toca volverlo a repetir. Entonces vamos a volverlo a repetir. Vamos a ver si por acá me quedó. Este era el ejercicio. No, este no era. Voy a volverlo a repetir para que lo veamos, para que veamos el diagrama de flujo de datos, ya que solamente vimos el pseudocódigo. Entonces dijiste que se me hizo este ejercicio. Nosotros estábamos acá, se me pasó para acá. Listo, acá. Entonces voy a volver a correr este ejercicio. Vamos a agrandarlo un poquitico. Y precio de una camisa, le dijimos 20.000, que comprábamos 20 camisas y pagaría apenas 50.000. Voy a minimizar esto y vamos a mirar el pseudocódigo, que no lo vi. Que no vi el pseudocódigo porque es importante mirar el pseudocódigo. Entonces tengo un algoritmo inicio, definir, entonces tengo variables como precio, total, descuento, precio final. Aquí no se ve, entonces ¿qué hago para que se vea? Le doy clic aquí para que se vea absolutamente todo. Aquí defino C como entero porque es cantidad. Yo no puedo comprar, pues no vamos a decir como real para no decir que voy a comprar 2,5 camisas, no, como entero, por si me piden 2, 3, 4, 5 camisas, etcétera. El precio de una camisa. Entonces acá pregunto por el precio de una camisa y desde el teclado capturo ese precio. Cantidad de camisas. Entonces aquí las capturo y aquí desde el procesador procesamos el precio por la cantidad y se guarda en la variable T. Ustedes ven aquí una flecha que me está indicando que cuando el procesador multiplica precio por cantidad, lo guarda en la variable T. Luego viene el condicional. Si la cantidad de camisas es mayor o igual a 3, entonces el descuento es del 50%. Del 50 multiplico el 50% por el total y lo guardo en la variable D.
Si no cumplo la condición, entonces de todas maneras me van a dar un descuento del 10%. Entonces el 10% por T lo guardo en la variable D. Entonces acá el descuento es, y acá me muestra por pantalla el descuento. Luego, luego el precio final que ya debo pagar, pues ya voy a pagar menos porque me van a descontar. Entonces lo que iba a pagar, que era este total menos el descuento, lo guardo en la variable de pago final y muestro por pantalla cuál es el pago final. Eso es todo el ejercicio número 14. Listo, vamos a hacer el ejercicio número 15. El ejercicio número 15 dice de la siguiente manera: un obrero necesita calcular su salario semanal, es decir, el de la semana, el cual se obtiene de la siguiente manera. Si trabaja 40 horas o menos, se le paga 3.450 pesos la hora. Es decir, que el valor de la hora ordinaria es 3.450 pesos. Y si trabaja más de 40 horas, si ese obrero trabaja más de 40 horas es porque va a tener horas extras. Entonces se le paga 4.213 pesos por cada hora extra diurna. Es decir, aquí solamente son las horas extras diurnas. Entonces vamos a hacer este ejercicio que también lo voy a explicar de la siguiente manera. Entonces vamos a definir las variables. Entonces digamos SS va a ser el salario semanal. HT van a ser las horas totales. Valor de la hora ordinaria, es decir, cuánto vale una hora de trabajo. Voy a colocar aquí las horas extras y también vamos a colocar el valor de la hora extra, y todo esto lo vamos a hacer como real. Vamos a colocar aquí punto y coma. Listo, entonces ya tenemos las variables. Listo, entonces ¿qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber las horas totales. Entonces vamos a preguntar cuántas horas totales se trabajó. Entonces total de horas, vamos a colocar total de horas trabajadas. Entonces, y vamos a capturarlo en la variable hora total y le damos punto y coma. ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos las horas totales. Pero vamos, antes de preguntar las horas totales, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar que para no tener que preguntar por el valor de la hora ordinaria, se lo vamos a asignar 3.450 pesos, se lo vamos a asignar a la variable valor de la hora ordinaria. Y también le vamos a asignar un valor de la hora extra, le vamos a asignar el valor de 4.313 pesos. Ya nos queda más fácil, entonces no tenemos que estar preguntando cuánto es el valor de la hora ordinaria ni el valor de la hora extra. Estos datos se sacaron con el salario de este año, el salario mínimo más o menos de este año. Listo. Vamos a colocar las condiciones. Si las horas totales son mayores de 40, entonces, es decir, si yo trabajo más de 40 horas, más de lo normal, es porque voy a tener horas extras. Entonces vamos a calcular las horas extras. Entonces aquí en horas extras voy a guardar la siguiente operación. Las horas totales le voy a restar las 40 horas normales. Entonces me daría las horas extras. Es decir, las horas extras menos 40 de las horas totales que trabaje. Menos 40 porque las 40 son las que debo trabajar reglamentarias. Entonces me da aquí las horas extras.
Voy a calcular el salario semanal. Entonces vamos a decir que es igual al valor de la hora ordinaria multiplicado por 40. Es decir, a la semana yo debería de trabajar 40 horas. Entonces sería valor de la hora ordinaria por 40. Pero si tengo horas extras, debo sumar las horas extras. Y esas horas extras pues tienen un valor, que es el valor de la hora extra. Entonces aquí me lo guardan el salario semanal. Valor de la hora ordinaria por 40, que sería lo normal, más si tengo horas extras, entonces multiplico esas horas extras por el valor de la hora ordinaria y ese sería mi salario semanal. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo horas extras? O si trabajo menos de 40 horas. Entonces, vamos a decirle, si no, entonces vamos a decirle que el salario semanal sería igual a las horas totales por el valor de la hora ordinaria. Listo, porque ahí no tendría yo horas extras. Esta parte de aquí es si tengo horas extras. Si no tengo horas extras, entonces multiplico simplemente las horas totales por el valor de la hora ordinaria. Entonces vamos a mirar por pantalla. Le vamos a decir escribir y le vamos a decir aquí, vamos a hacer un resumencito, digamos horas totales. Entonces las horas totales y llamamos la variable, bueno, aquí pongámosle una comita porque no nos sale error, y punto y coma. Luego vamos a mostrar aquí las horas extras. Horas extras igual y mostramos la variable horas extras. Vamos a escribir aquí, vamos a mostrar el salario semanal, aquí me faltó unas comillitas. Salario semanal igual, aquí sí con signo pesos, comillitas, coma y llamamos la variable salario semanal. Entonces miramos que no tenga errores, pero por aquí veo un error. Ya no hay error, me faltaba esta comita de aquí, que ya la corregí. Entonces lo que voy a hacer es grabar, ustedes también deben de grabar el ejercicio. Entonces vamos a correr este ejercicio a ver cómo nos va. Entonces, total de horas trabajadas. Entonces digamos que lo legal es que yo trabaje 40 horas, pero yo voy a trabajar, ese día trabajé 2 horas más. Entonces trabajé 42. Entonces horas totales 42. Horas extras 2. Salario semanal, entonces 146.626. Ese es el salario semanal, sin subsidio de transporte, sin nada, semanal. Es decir, un mes tiene 4 semanas, habría que multiplicarlo por 4, más el subsidio de transporte, más todo lo que le sacan a uno de deudas y de todo. Y del seguro social, y bueno, y de lo que uno aporta para cesantía, y bueno. A lo último recibe el paquetico vacío. Listo, entonces aquí vamos a mirar cómo se ve esto. Entonces vamos a abrirlo un poquito. Abrimos acá. Lo agrandamos un poquito moviendo la ruedita. Entonces acá tenemos salario semanal, horas totales, valor de la hora ordinaria, valor de la hora extra, horas extras y valor de la hora extra. Aquí le asignamos el valor 3.450 al valor de la hora ordinaria. Le asignamos 4.313 al valor de la hora extra. Total de horas trabajadas es lo que preguntamos y esto es lo que digitamos desde el teclado. Si las horas totales son mayores de 40, entonces vamos a restar las horas totales, le vamos a restar las horas reglamentarias y nos va a dar las horas extras. Calculamos el salario semanal, siempre será el valor de la hora ordinaria por la cantidad de horas, más
el valor de la hora extra multiplicado por las horas extras que tengamos. Si no tenemos horas extras o trabajamos los 40 horas o trabajamos menos, de todas maneras nos van a pagar las horas totales que tengamos por el valor de la hora ordinaria y se guardan el salario semanal. Luego aquí vamos a mostrar por pantalla las horas totales, las horas extras y el salario semanal que nos van a pagar. Listo, eso es todo el ejercicio número 15 que está bueno. Seguimos con el ejercicio número 16. El ejercicio número 16 dice que en un supermercado se efectúa una promoción en el cual se hace un descuento de acuerdo al color de la balota que escoja. Si escoge el color verde tendrá un descuento del 10%, si escoge el color rojo tendrá un descuento del 20%, si escoge el color blanco tendrá un descuento del 50%, pero si escoge el color negro tendrá un descuento del 100%. Calcular el valor final a pagar por la compra. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir las variables. Entonces le vamos a decir definir valor de la compra. Vamos a definir el descuento que vayan a hacer, el valor final a pagar, el dinero del cliente y la devuelta que van a hacer como real. Le damos punto y coma. Vamos a definir como entero, definir, digámosle B, que es la balota, como entero, y le damos punto y coma. Vamos a mostrar por pantalla el siguiente mensaje. Digámosle comillitas aquí, que digite el valor de la compra. Digite el valor de la compra. Es decir, de toda la compra, no importa qué tantos artículos haya comprado. Y vamos a capturar ese valor de la compra. Listo. Entonces, cuando ya sabemos el valor de la compra, pues ya uno paga ese valor de la compra. Pero va a haber un descuento de acuerdo al color de la balota que escoja. La balota número 1 es de color verde, la balota número 2 es de color rojo, la balota número 3 es de color blanco y la balota número 4 es de color negro. Cada una de esas balotas tiene un descuento. Entonces vamos a hacer primero como una especie de menú. Le vamos a decir escribir, comillas, y vamos a escribir que la número 1 es la verde. Vamos a escribir aquí la número 1, la número 2, digamos que es la roja. Esto me parece mucho cuando uno está en los almacenes y le toca hundir un botón, a ver si hay descuento, si se ganó un porcentaje o si se ganó todo. La número 3 es la balota blanca. Y la número 4, escribir. Esta es la número, bueno, vamos a ponerle números a esto. Esta es la número 2, esta es la número 3 y esta, digamos que es la número 4 de color, que es la balota número 4 de color negro o negra. Verde, roja, blanca, aquí está mal escrito, blanca. Listo. Entonces vamos a decirle a ese cliente que llegó al punto de pago que escoja una balota. Cada balota tiene un color. Le vamos a decir así. Escribir, escoja un número, le vamos a decir así, un número del 1 al 4. ¿Sí? Escoja un número del 1 al 4. Y acá vamos a capturar ese número que corresponde a la balota que escoja.
Entonces vamos a capturarlo con la variable b. Así de sencillo. Podemos mirar esto a ver más o menos cómo está quedando. Si yo hasta aquí no tenemos ningún error, grabamos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agrandar esto un poquitico. Digite el valor de la compra. Digamos que la compra costó 100 pesos. Y me dice escoja un número de acuerdo al valor de la balota. Yo puedo escoger el 1 y ahí termina porque pues no sigue nada más. Simplemente esto es para probar de que hasta aquí está funcionando. Entonces vamos a ver la parte condicional. Si una persona escoge la balota con el número 1, es decir, la de color verde, entonces le van a hacer un descuento del 10%. Entonces el 10% es 0.10 del valor de la compra. Entonces 0.10 lo multiplico por el valor de la compra y lo guardo en la variable descuento. Entonces vamos a hacer, si una persona escoge la balota número 2. La balota número 2 es la balota de color rojo. Entonces el descuento es del 20%. Entonces punto 20 lo multiplico por el valor de la compra. Y lo guardo en la variable de descuento. Es punto 20 por el valor de la compra y lo guardo en la variable de descuento. Pero si no es ni el 1, si no escoge ni el 1, ni el 2, ni el 2, digamos que alguien le dio por escoger el número 3. Entonces digamos que si la balota es igual a 3, corrámoslo un poquito por acá. Si es igual a 3, entonces la balota número 3 es la balota número blanca. Entonces le van a hacer un descuento del 50%. El 50% es punto 50 multiplicado por el valor de la compra y se guarda en la variable de descuento. Entonces si no escogió ni la 1, ni la 2, ni la 3, solamente hay 4 balotas, no hay necesidad de comparar de nuevo si escoge la número 4. Simplemente si no escogió ni la 1, ni la 2, ni la 3, la última opción es la 4. Entonces simplemente le decimos si no. Entonces descuento debe ser igual al valor de la compra. El descuento es igual al valor de la compra, es decir, lo que cuesta la compra. Es decir, que si yo saco la balota número 4, pues no tengo que pagar absolutamente nada porque me van a dar el 100%. Listo, miremos a ver aquí este SIF, cierra con este fin sí y este con este fin sí y este con esta parte de acá de lo que es el fin sí. Listo, entonces necesitamos mirar por pantalla todo lo que hemos hecho acá. Entonces primero vamos a decirle que nos muestre si hay descuento o no. Entonces digamos el descuento es igual signo pesos, aquí es igual signo pesos, comillas, coma y llamamos la variable descuento. Escribir, aquí hay un error, listo, escribir, listo. Entonces vamos a decirle finalmente a ese valor de la compra le vamos a quitar el descuento y lo vamos a guardar en la variable final. Entonces la variable final, en la variable final vamos a guardar el valor de la compra menos el descuento y le vamos a decir que nos lo muestre. Entonces le vamos a decir escribir el valor final a pagar es igual signo pesos, comillas, valor final. Listo, como por acá tenemos unas variables donde me piden dinero el cliente, entonces ya el cliente sabe cuánto debe pagar. Entonces le vamos a preguntar, vamos a mirar cuánto nos entrega el cliente. Entonces un mensaje en pantalla que diga digite el dinero del cliente.
El dinero del cliente, pues el dinero del cliente que va a pagar. Entonces lo vamos a capturar en una variable que se llame DC, que es el dinero del cliente. Entonces el dinero del cliente siempre tiene que ser igual o mayor al valor final de la compra. Si es igual, pues no le devolvemos nada. Si es mayor, pues siempre le tenemos que devolver, ¿cierto? Entonces en la variable de vuelta le vamos a decir que es igual al dinero del cliente menos el valor final. Y vamos a mostrar por pantalla, escribir, comillas, le vamos a decir la de vuelta es igual, signo pesos, comillas, y damos la variable db, le colocamos punto y coma. Vamos a mirar si no tenemos ningún error. Pues hasta ahora no hay ningún error, entonces guardamos. Vamos a correr el ejercicio. Entonces venimos acá donde dice ejecutar. Y donde dice ejecutar, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces digite el valor de la compra. Entonces digamos que la compra fue, digamos, de 1,000 pesos. Listo. Entonces le dice escoja un número del 1 al 4, es porque va a haber un descuento. Y de acuerdo al color que escoja o a la balota que escoja, entonces hay un descuento. Digamos que escogió la número 1. Entonces el descuento es de 100 pesos porque es el 10%, porque el 10% de 1,000 es 100. El valor final a pagar es 900. Entonces digamos que el cliente pagó con un billete de 2,000, entonces le deben devolver 1,100 pesos. Entonces voy a bajar este de aquí y vamos a mirar cómo nos quedó el diagrama de flujo de datos. Entonces vamos a abrirlo completamente para poderlo ver. Entonces lo abrimos acá y lo aumentamos porque se ve muy pequeño. Abrimos acá, entonces tenemos el algoritmo inicio, definimos la variable compra, descuento, valor final, dinero del cliente y dinero devuelto. Y definimos B como la balota, como un entero. Digite el valor de la compra y aquí desde el teclado capturamos el valor de la compra. Acá tenemos un menú 1, 2, 3, 4 y entonces aquí escoja un número del 1 al 4 o escoja un menú, escoja la balota y se captura en la variable B. Si la balota es igual a 1, le van a dar el 10%. Entonces 0.10 lo multiplico por el valor de la compra y lo guardo en la variable descuento. Entonces si escogí este, me vengo por este camino. Entonces al venirme por este camino sigo por acá y no tengo nada que ver con esto. Entonces acá valor final, en el valor final guardamos el valor de la compra menos el descuento. El valor final a pagar es valor final. Aquí vemos el descuento, aquí el valor final. Luego le pedimos al cliente que nos entregue el dinero, entonces digitamos ese valor del dinero del cliente. Y aquí el dinero del cliente menos el valor final se guarda en lo que le tengo que devolver al cliente. Y aquí finalmente vemos lo que le toca devolvérsele al cliente. Listo, eso es todo con el ejercicio número 16. Continuamos con el ejercicio número 17 que dice de la siguiente manera. Calcular la utilidad que un trabajador recibe en el reparto anual de utilidades si a este se le asigna un porcentaje del salario mensual que depende de su antigüedad. Si la antigüedad es mayor o igual a 10, dar el 20% de utilidad del salario mensual. Si la antigüedad es mayor o igual a 5, dar el 15% de utilidad del salario mensual. Si la antigüedad es mayor o igual a 2, dar el 10% de utilidad del salario mensual. De lo contrario, dar el 5% de utilidad del salario mensual.
Listo. Entonces vamos a definir las variables. Todas las variables tenemos U es utilidad, S es el salario SM, digámosle salario mensual, salario final, digámosle como real. Vamos a definir la antigüedad como carácter. Y también vamos a definir el nombre de una vez como carácter. Le damos punto y coma. Listo. Vamos a preguntar a alguien que digite el nombre. Entonces va a salir un mensaje en la pantalla. Entonces vamos a decirle digite el nombre. Digite el nombre y desde el teclado vamos a capturar su nombre en la variable n. Vamos a decirle también otro mensaje que diga que cuál es la antigüedad en la empresa. Entonces le vamos a decir, bueno, digite la antigüedad. La antigüedad que tiene en la empresa, es decir, cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa. Entonces vamos a capturar A. Bueno, este A que está aquí, vamos a colocarlo como de tipo entero, como entero. Listo. Vamos a preguntarle a esa persona que digite su salario. Entonces vamos a decirle digite el salario mensual. Y capturamos el salario mensual en la variable SM. Listo, ya tenemos todos los datos de entrada y las correspondientes capturas. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos dice el problema. Entonces le vamos a decir de la siguiente manera: si la antigüedad es mayor o igual a 10 años, entonces vamos a dar el 20% del salario semanal y lo guardamos en las utilidades. Entonces el 20% es .20, lo multiplicamos por el salario mensual y lo guardamos en utilidad. Vamos a decir que si la antigüedad es mayor o igual a 5, entonces le van a dar el 15%, del salario mensual. Entonces en utilidad vamos a guardar el 0.15 multiplicado por el salario mensual. Digamos que si la antigüedad es mayor o igual a 2, le van a dar el 10%. Entonces le van a dar el 10%. Entonces vamos a multiplicar 0.10 por el salario mensual y se guarda en utilidad. Y finalmente, si no, le vamos a decir que es el 0.05. si es menor que, si está más o menos entre 1 y 2, ¿sí? Entonces le da el 5% multiplicado por el salario mensual. Si más o menos está entre 1 y antes de 2. Listo, ya tenemos calculado lo que es la utilidad. Entonces
Vamos a mostrar por pantalla, vamos a mostrar por pantalla todo. Entonces vamos a calcular el salario final. El salario final es igual al salario mensual más la utilidad. Es decir, que vamos a mostrar por pantalla todos los datos. Escribir, vamos a escribir aquí comillas, digamos salario, digámosle salario mensual. Vamos a colocar aquí como haciendo un resumen de todo. Entonces, salario mensual. Vamos a decir aquí utilidad. Utilidad es igual signo pesos y llamamos la variable utilidad. Y vamos a mostrar el salario final. Salario final es igual al signo pesos, coma, salario final. Cerramos comillitas, salario final, punto y coma. Si vemos que todo está bien, pues simplemente guardamos acá. Aquí es de lo contrario. Entonces acá está bien el ejercicio. Entonces tenemos aquí que si la antigüedad es mayor de 10 le dan el 20% de su salario mensual. Si la utilidad es mayor o igual a, aquí es 5, le dan el 15%. Si la antigüedad es mayor de 5 le dan el 15%. Si la antigüedad es mayor o igual a 2 le dan el 10%. De lo contrario le dan el 0.05, es decir, el 5% del salario mensual. Es decir, está para los mayores de 10 años, están entre los de 5 hasta antes de 10, los de 2 hasta antes de 5 y los que acaban de entrar hasta antes de 2 años. Entonces, a todos, por estar trabajando en esa empresa, se le va a dar una utilidad, que es lo mismo como si a uno le dieran una bonificación al final del mes. Listo. O al final del año, porque es el reparto anual. Listo, vamos a probar. Primero grabamos, vamos a probar que este ejercicio funciona. Vamos a agrandar esto un poquitico más. Digite el nombre. Entonces digamos que yo me llamo Esperanza. Digite la antigüedad. Digamos que tengo 15 años en la empresa. Digite el salario mensual. Digamos que me gano 100 pesos. Entonces el salario mensual es 100. La utilidad es 20 porque me dan todos los que tengan igual a 10 o más le dan el 20%. Entonces mi salario final sería igual a 120. Entonces vamos a mirar por acá. Vamos a mirar lo que es el diagrama de flujo de datos. Ya miramos el pseudocódigo. Vamos a mirar el diagrama de flujo de datos. Entonces vamos a abrirlo un poquitico acá para que nos muestre toda la información. Entonces tenemos el algoritmo inicio, vamos a definir U como utilidad, salario mensual, salario final como real. Vamos a definir N como carácter para el nombre y definir A como la antigüedad que lleva la persona en la empresa. Vamos a digitar el nombre y vamos a capturar el nombre en la variable N. Vamos a digitar la antigüedad y capturamos el nombre en la variable A. Digitamos el salario y capturamos el salario mensual en la variable SM. Entonces vamos aquí a la parte condicional. Si la antigüedad es mayor de 10, me van a dar el 20% del salario mensual. Y eso se guarda, que hay una flecha, se guarda en utilidad. Entonces si yo cumplo con esta condición, se viene por esta línea de flujo y aquí se calcula el salario final, ¿cierto? Entonces el salario mensual más la utilidad se guardan en el salario final. Entonces acá es un resumen que me va a mostrar por pantalla el salario mensual, la utilidad y el salario final. Si no cumple esta condición, sino que
Por ejemplo, alguien tiene 5 años de antigüedad, o 6, o 7, o 8, hasta 9. Entonces se viene por este lado, es decir, si la antigüedad es mayor o igual a 5, es decir, hay un rango entre este y este. Entonces aquí tenemos que el 15% multiplicado por el salario mensual y lo guardo en la variable utilidad. Y finalmente pues se calcula el salario final y por pantalla me muestra todos los datos: salario mensual, utilidad y salario final. Si el salario, si la persona tiene entre 2 años y antes de 5 años, pues le van a dar el 10%. Entonces 0.10 lo multiplico por el salario mensual y lo guardo en utilidad. Me vengo por esta línea de flujo y salgo acá y muestro los datos finales. Pero si es una persona que acaba de entrar, es decir, está entre un día, entre, por ejemplo, digámosle, entre uno y antes de 2, no, yo creo que hasta le sirven meses. En los primeritos, me han dicho entre un día, pongámosle. O entre. Y menor de 2 años. Si es menor de 2 años, pues le van a dar el 5% por el salario mensual y esto se guarda en utilidad. Se viene por este lado y muestra, aquí calcula que suma el salario mensual más la utilidad y lo guarda en el salario final. Y muestra por pantalla el salario mensual, la utilidad y el salario final. Hasta aquí termina el ejercicio número 17. Vamos a mirar el último ejercicio, que lo vamos a hacer de dos maneras. En esta parte de aquí corregí mejor el texto del problema para entenderlo mucho mejor. Lo vamos a hacer de dos maneras. Entonces la primera manera o forma es la siguiente. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir las variables. Aquí dice que un estudiante tiene 3 evaluaciones. ¿Sí? 3 evaluaciones. Digámosle, o 3 notas. Digámosle evaluación 1, evaluación 2, evaluación 3. ¿Cierto? Ya tengo las 3. Luego me dice que si el promedio es mayor o igual a 4,6, estás en superior. Entonces tengo que sacar el promedio. Entonces esta P la voy a utilizar para el promedio. Y todo esto lo voy a decir como real. Listo, ya tengo las 3 evaluaciones. Voy a quitar esta cometa de aquí que se me fue. Listo, ahora vamos a digitar esas 3 evaluaciones. Entonces vamos a colocar un mensaje por pantalla que diga digite las 3 evaluaciones, ¿sí? Digite las 3 notas o digite 3 evaluaciones. Para no decir digite evaluación 1, digite evaluación 2, digite 3 evaluaciones. Listo, entonces aquí vamos a capturar la evaluación 1, la evaluación 2 y la evaluación 3. La evaluación 3. Listo. Entonces ya tengo E1, E2 y E3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar el promedio. Todo el promedio es igual a la suma de las notas dividido por la cantidad de notas. Acá tengo que tener muy en cuenta la prioridad de los operadores o la precedencia de los operadores. Pues siempre se ejecuta primero lo que está entre paréntesis y después ejecutamos la multiplicación y división de izquierda a derecha y después la suma y la resta. Si no metiéramos esto entre paréntesis, el resultado no sería el esperado. Entonces el promedio es igual a E1 más E2 más E3. Y esto lo vamos a dividir en 3. Listo.
Bueno, otra cosita que me faltó aquí es preguntemos aquí, preguntemos, hagámoslo más completo. Digámosle definir n como el nombre, como carácter, para que le preguntemos para que preguntemos el nombre y también preguntemos también la asignatura. Ya eso lo habíamos hecho. Digamos que asignatura se llama A. Listo. Entonces, antes de esto, preguntemos esto primero. Entonces, digámosle escribir. Entonces acá digite el nombre. ¿Por qué le metí más esto? Porque pues ya lo sabemos hacer. Entonces digite el nombre, comillitas, coma, punto y coma, y vamos a capturarlo en la variable nombre. Y digámosle también la asignatura, escribir, digámosle aquí, digite está mal escrito, comillas, digite la asignatura. Digite la asignatura y vamos a capturar la asignatura que le vamos a calcular el promedio y saber la valoración final. Listo, entonces aquí digite el nombre, digite la asignatura, digite 3 evaluaciones. Aquí mostremos en pantalla el promedio. Entonces digámosle escribir, digámosle el nombre, digámosle comillitas, el promedio es, digámosle igual, comillas, llamamos la variable promedio, comillitas, comillitas siempre me va el 2, el promedio es, aquí comita, como decirle, si pongamos que yo dije María, el promedio es 3, supongamos. Digámosle aquí, pongámosle en comillitas, coma, entonces metemos la materia, entonces la materia o la asignatura es A. Vamos a probar hasta aquí a ver cómo nos va. Entonces grabo hasta aquí y vamos a leer. Primero probamos si está bueno para poder seguir. Digite el nombre, entonces Esperanza. Digite la asignatura, entonces sistemas. Digamos que me hicieron 3 evaluaciones. Vamos a abrir esto un poquito más. Entonces digite 3 evaluaciones, digamos que saqué 2.5, que saqué 2.8 y por acá me reivindiqué y saqué 4.8. Entonces, Esperanza, el promedio es 3.666 en sistemas. ¿Listo? Quiere decir que hasta ahora me fue bien. Listo, entonces vamos a colocar la valoración. Entonces dijimos que si saca entre 4, 6 y 5, pues es superior. Si saca entre 4 y menos de 4, 6, pues está en alto. Y si saca entre 3 y menos de 4, está en básico. Y si saca menos de 3, es decir que está entre 1 y menos de 3, pues está en bajo. Entonces vamos a utilizar el condicional sí. Entonces si promedio es mayor o igual a 4.6, es mayor o igual a, bueno, aquí es con punto, ¿no? 4.6, entonces le vamos a decir aquí escribir, estás en superior. Entonces le vamos a decir aquí está, bueno, estás no, digámosle, llamémoslo por el nombre, Juliana de tal, como le haya puesto allí, estás en superior, estás en superior. Listo. Entonces, si no saco una nota mayor o igual a 4.6, digámosle que si ese promedio es mayor o igual a 4,
mayor o igual a 4, entonces, digámosle acá, escribir, podemos copiarnos, bueno, no, hagámoslo, comillitas, dejamos un espacio y le vamos a decir aquí, estás en alto, estás en alto, listo. Digámosle si, no, si, digámosle si promedio es mayor o igual a 3, entonces, comillitas, estás en básico, estás en básico. Entonces, si no, ya es el último. Si no, entonces vamos a decirle escribir, no hay necesidad de decirle que estás en mayor o igual a, que promedio es mayor o igual a 1. Usted puede colocar si promedio es mayor o igual a 1, entonces estás en bajo. Sino que ya no hay necesidad. Si yo no saqué más de 4,6, ni más de 4 hasta 4,6, ni 3, ni más de 3 hasta 4, es porque pues no puedo sacar notas por encima de 5, sino que las notas que me quedan es de 1 hasta antes de 3. Entonces, vamos a escribir así, vamos a escribir comillas. Aquí me faltó, estás en, entonces, acá, vamos, aquí hay un error. Aquí tengo que escribir la palabra escribir. Borremos esto. Control X. Aquí vamos a decirle n, comillas, estás en básico. Listo. Y este que está acá le vamos a decir, llamémosla por el nombre, comillas, estás en bajo. Entonces estás en bajo, aquí le colocamos punto y coma, aquí nos falta un punto y coma. Acá, ¿qué error tenemos? Si escribir, ya sé. Aquí, en vez de un puntico, le escribí así. Entonces, guardémoslo aquí y probémoslo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Digite el nombre, entonces vamos a escribir aquí a Patricia Gómez Quintero. Digamos que en la materia de química, ella sacó 1.5, en el otro sacó 2.5 y al final sacó 4,5. Entonces no le alcanzó para ganar la materia de química. Entonces Patricia, el promedio es 2.83 en química. Patricia, estás en bajo, debes estudiar más. Listo, entonces vamos a mirar el pseudocódigo, perdón, el diagrama de flujo, porque el anterior es el pseudocódigo. Entonces vamos a ampliarlo más y nos paramos por acá. Si queremos ver qué está escrito aquí, pues simplemente abrimos acá. Entonces, algoritmo, el inicio, y debe tener un fin. Definimos las variables para poder guardar todo lo que digitemos desde el teclado para que se pueda capturar esa información y guardarse en variables de memoria. Entonces tenemos evaluación 1, evaluación 2, evaluación 3 y tenemos aquí el promedio. Aquí vamos a definir también el nombre y A como carácter para preguntarle el nombre y la asignatura. Entonces aquí digite el nombre, capturamos el nombre, digite la asignatura, capturamos la asignatura, digite 3 evaluaciones, entonces digitamos evaluación 1, evaluación 2, evaluación 3. Aquí sacamos el promedio de esas 3 evaluaciones. Aquí mostramos por pantalla el nombre, el promedio es, y mostramos aquí el valor del promedio en la asignatura que la persona haya escogido. Aquí vamos a utilizar los condicionales. Entonces vamos a cerrarlo un poquitico más para que lo veamos claro. Entonces, si el promedio es mayor o igual a 4,6, si eso es verdad, entonces aquí el nombre de la persona le dice estás en superior y sale el algoritmo.
Pero si no sacó de 4 6 hasta 5, pues simplemente es porque sacó menor nota. Entonces, si su nota es mayor o igual a 4 y es menor de 4 6, estás en alto. Listo, y sigue por acá. Pero si la nota no es ni 4, ni mayor de 4, ni mayor de 4 6, es porque la nota está entre 3 y menor de 4. Entonces, acá, si es mayor o igual a 3, está en este rango, de aquí a acá. Entonces, si es mayor de 3, mayor o igual a 3, entonces fulano de tal, estás en básico. Y si no hago ni mayor de 4 6 ni 4 ni de 3 hasta 4, es porque sacó entre uno y 3, porque ustedes saben que no se califica a 0, ¿no? Calificamos de 1 a 5. Entonces acá estás en bajo y sale del programa. Entonces, muy sencillo esta parte. Vamos a hacer este mismo ejercicio utilizando un rango. Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio. Este mismo ejercicio le vamos a colocar le vamos a colocar así. Vamos a colocar así archivo, digámosle que este lo guardamos. Y le vamos a decir archivo, guardar como, y lo guardamos con este nombre, notas del periodo, y le ponemos 1. Porque vamos a copiar encima la otra manera de hacerlo, ¿sí? Entonces le vamos a decir así, dejamos esto tal cual como está y nos venimos hasta acá. Entonces si el promedio es mayor o igual a 4,6 y el promedio es menor o igual a 5, entonces aquí sí ya le vamos a colocar el rango, entonces estás en superior. Acá, si el promedio es mayor o igual a 4 y el promedio es menor que 4,6, no le puedo colocar igual a 4,6 porque ya 4,6 ya es superior. Entonces aquí, si el promedio es mayor de 3 y el promedio es menor de 4, entonces estás en básico. Y ya el otro, ya no tengo necesidad de decirle si el promedio es mayor o igual a 1 y promedio es menor que 3, pues ya no tengo necesidad de colocarlo. Solo que aquí, pues, solamente puedo digitar notas entre 1 y 5. Para que este ejercicio nos quedara bien completo, tendría que colocarle, pues aquí tendríamos que utilizar un ciclo para decirle que solamente digite notas entre 1 y 5. Y si la persona no digita notas entre 1 y 5, sino que digita cualquier cosa, una nota por debajo o notas negativas o por encima de 5, pues que lo deje ahí metido en un ciclo hasta que escriba la nota real. Pero entonces no lo vamos a hacer aquí. De pronto cuando estemos en clases presenciales hacemos un ejercicio así, sino que todavía no hemos llegado al taller número 3, que son los algoritmos cíclicos o algoritmos repetitivos. Entonces cuando lleguemos allá, pues explicamos esa parte para no adelantarnos. Espero que todos estos ejercicios les sirvan para estudiar. Luego voy a hacer unos videos como hicimos 3 videos, de cada video vamos a escribir el código fuente de C++. Y ustedes escribirán de nuevo el código, escribirán ese código en DC++, porque pues ya aquí están los ejercicios, solamente hay que traducirlos pues hay que escribir el código fuente. Bueno, hasta pronto y cuídense mucho.